Luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que a la luz, y a la claridad no se quiere. La palabra viene al mundo. Encuentro de la palabra número 5 por este servidor Adriano Padilla Ramírez. Pasaje clave. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. En esta continuación de nuestros encuentros con la palabra, retomamos el Evangelio de San Juan, ahora en los versículos 9 al 11. Los que han estado participando de estos encuentros habrán tenido la paciencia suficiente para esperar este nuevo encuentro después de un lapso de 3 semanas. Hemos querido continuar con nuestra experiencia de la lectura orante de la palabra de Dios, dando un tiempo de mayor profundidad a cada tema y poniendo una guía de estudio al final de cada tema para que sea aprovechable por todos. Esta es la introducción al tema de hoy. El Logos, el Verbo, la palabra, es la única luz verdadera en el mundo. La luz brilla en las tinieblas porque la palabra vida es la luz de los hombres. Solo cuando descubramos lo que es la vida, cuando experimentemos esa vida en nosotros, podremos salir de las tinieblas y caminar en la luz de la vida. Andar en tinieblas es no saber de dónde venimos, a dónde vamos, ni quiénes somos. Es no sentir que nuestra vida valga la pena, es vivir rutinariamente. Pasar y pasar los días viviendo de apuro en apuro, con algunas alegrías pasajeras. Descubrimos que no tenemos la luz verdadera porque en el fondo no estamos satisfechos. Ansiamos algo más. Deseamos que nuestra vida algún día esté llena definitivamente. Ansiamos esto o lo otro. Esperamos estar completos y al final seguimos igual. Deseamos la luz verdadera, algo no material, no producto de un apego, una ilusión, ni siquiera una alegría familiar, de amigos o incluso la vida de servicio. Esperamos tener luz espiritual, vida eterna y verdadera. Sentimos que esa vida existe porque la anhelamos y queremos vivirla en plenitud. Esta luz verdadera es la que nos presentará este tema en este día. La luz verdadera que viene al mundo y los hombres y el mundo que no la recibe. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 10, San Pablo refiere que esto es posible para los verdaderos creyentes. Dice la palabra de Dios: y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Esa plenitud es posible, como lo dirá el Evangelio muchas veces, con los términos vida, luz, verdad, amor, nacer de nuevo, ser libres. En este encuentro veremos lo que dificulta a los seres humanos recibir esa luz y en el próximo los resultados de los que se atreven a recibirla. Veremos 3 puntos en nuestro encuentro, siguiendo la línea de los versículos de hoy. Primero, la palabra estaba en el mundo estaba. En segundo lugar, el mundo no la conoció. Y en tercer lugar, los suyos no la recibieron. Iniciamos. En el mundo estaba. La palabra, que es luz, que es vida, estaba en el mundo precisamente porque, como dice San Juan en el capítulo 1, versículo 3, todo existió por medio de ella y sin ella no existió nada de cuanto existe. La expresión griega entoi kosmoi en, que es la que se traduce
que estaba en el mundo, indica una existencia continua en el universo antes de la encarnación. Es decir, la palabra estaba en el mundo, porque creó el mundo. La palabra, el logos, es la razón divina que ha mantenido al universo ordenado y le da sentido. Y esto los científicos lo han dicho. Han expresado que hace falta una explicación para el orden y la cohesión del universo. Veamos un ejemplo en el portal de divulgación científica ABC, tomado de su página web. Leemos: en la actualidad se desconoce la naturaleza del 95% del universo. La materia visible que forma estrellas, planetas y nubes de polvo y gas no explica cómo las galaxias giran tan rápido, como lo hacen sin deshacerse. Debe de existir algo invisible que las mantiene unidas, gracias a la gravedad, quizá la llamada materia oscura. Por otro lado, la materia visible tampoco explica por qué existe una misteriosa fuerza repulsiva que separa el espacio-tiempo y expande el universo con más aceleración cuanto más disperso está. Debe de existir algo que lo separa todo. ¿Podría ser la llamada energía oscura? ¿Pero dónde surgen estos fenómenos? Si algo tan natural como la gravedad que sentimos tiene una base tan extraña, ¿qué podemos esperar de estos fenómenos oscuros que no tenemos ni idea de cómo son? Entonces, las religiones y las grandes tradiciones de sabiduría han hecho conscientes que existe una razón mayor, un creador y dotador de sentido a todo lo que existe. Mientras el científico busca comprender cómo funciona la maravilla del universo, la fe y la religión es consciente de que hay una fuerza, una vida, una razón de todo lo que existe. Y esto lo confirma la Biblia en Colosenses 1:17, que nos dice: todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Si por la luz natural del entendimiento los hombres pueden descubrir que todo tiene un sentido mayor y trascendente, por la fe el cristiano descubre en la palabra eterna de Dios el sentido del ser humano y de la creación entera. Hemos visto muchas veces cómo los científicos nos hablan de tratar de entender cómo es que el mundo se ha originado, de tratar de entender las leyes que rigen el universo, pero siempre queda en el fondo la pregunta del por qué, de dónde, cuál es la fuente, cuál es el sentido. Tal vez nos acerquemos a descubrir poco a poco las leyes de cómo todo ha llegado a ser, pero fuera de la fe estamos lejos de encontrar el sentido, la razón, la fuente de cómo todo llegó a aparecer. El segundo punto: el mundo no la conoció. En el Evangelio de Juan, el mundo aparece varias veces representando al cosmos, al universo ordenado. Pero muchas veces, podría decirse que la mayoría, en el Evangelio de Juan el mundo representa el dominio maligno opuesto a Dios. Y hemos puesto 3 citas de varias que podríamos poner acá para hablar de ello. En Juan 12:31 nos dice Jesús: ahora comienza el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será expulsado. En Juan 17:14: yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. En Juan 15:18: si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Entonces podemos comprender que el mundo que no conoció la palabra de Dios, o el mundo que no conoce, recordemos que conocer para la Biblia tiene un sentido más profundo, habla de una relación de intimidad,
de aceptación profunda. Entonces conocer es tanto conocer mentalmente de conocimiento, como recibir, como aceptar, como tener una relación. Ese mundo que no conoce y no tiene una relación, no comulga con aquella fuente divina que se encarna en Jesús, tiene una razón para ello, y es que ese mundo pertenece a otra fuente, a otro poder. Esto es en el Evangelio de Juan y es en general en la Biblia. El mundo está en el poder del maligno y ese maligno no acepta la venida del Hijo de Dios, del Dios verdadero. El mundo odia a Jesús porque Él desnuda su egoísmo y su mentira que está bajo el dominio del mal. ¿Cuál es la razón de que el mundo odie a Jesús, no lo reciba? Nos lo dice San Juan en el capítulo 8, versículo 44-45, en palabras de Jesús. El padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio. No se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creen porque les digo la verdad. El mundo entonces no acepta la luz de la verdad de Jesús, pues revela o le revela o desvela sus tinieblas. Y así nos lo dice Juan en dos citas. La primera, Juan 3:19. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, y es que sus acciones eran malas. Y en Juan 7:7 nos dice, el mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes. A mí me odia porque le echo en cara que sus acciones son malas. La luz verdadera muestra las tinieblas del mundo. Y frente a la luz verdadera, si estamos en tiniebla nos escondemos. El mundo se esconde y odia a quien le muestra la luz. Hemos sido testigos de cómo el mundo, hablando del sistema injusto, opresor, bíblicamente dominado por el mal, ha acabado siempre con aquellos que han traído la luz, porque su luz les demuestra sus tinieblas. La lógica del mundo es injusta, es mentirosa y egoísta, ya que se rige por la oscuridad del corazón humano y es incapaz de aceptar la verdad de la palabra eterna de Dios. Ahora, el Evangelio invita a sus oyentes a tomar la decisión de aceptar a Jesús y creer en su palabra, rechazando la mentira y la oscuridad del mundo. Los creyentes han de revisar en la vida diaria si en realidad han optado verdaderamente por Jesús y han optado por el Evangelio. Ahora, quien ha optado por Jesús verdaderamente vive en la luz y vive en la verdad y vive en el amor. Jesús dice, yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. El creyente tiene la palabra de Dios en su corazón y desde la palabra de Dios en su corazón así vive. Y ese creyente no va a ser reconocido por el mundo ni va a ser aceptado, va a ser odiado, porque su palabra desnuda la oscuridad de los corazones y las tinieblas. Ahora bien, si dentro de nuestra fe y nuestra creencia como creyentes pasamos por el mundo amados y acogidos por todos y nuestra palabra no dice nada al mundo, debemos preguntarnos qué tan fuerte está siendo verdaderamente nuestra fe y qué tanto estamos viviendo en la luz. Y si estamos en la luz, estaremos en la verdad, en el amor y en Jesús. El siguiente punto, los suyos no lo recibieron. Recordemos la cita. En el mundo estaba, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Al igual que los profetas del pasado, Jesús no fue acogido por su propio pueblo. Y él mismo lo narró en la parábola de los viñadores homicidas. Hemos puesto aquí una parte de la parábola de los viñadores
Pero recordemos que Jesús cuenta cómo un hombre hizo una viña, la organizó, le puso un pozo, la cercó, hizo todo lo que tenía que hacer por ella y luego se la dio a unos trabajadores. Pero esos trabajadores quisieron adueñarse de su viña y no quisieron responderle al dueño. Entonces él mandó a obreros para que recogieran la cosecha de su ganancia de la viña, y estos hombres mataron a esos obreros. Y Jesús está mostrando en ello que esos obreros, que estos enviados del dueño de la viña eran los mismos profetas. Entonces dice que finalmente, dice la cita de la palabra de Dios, finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando Jesús les explica esto, ellos se hacen conscientes y descubren que es a ellos, a las autoridades del pueblo de Israel, a quien se refería Jesús con esta parábola. Y también lo expresó mediante el refrán: nadie es profeta en su tierra. Dice Marcos 6:4. Jesús les dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, desprecian a un profeta. Ahora bien, los suyos no la recibieron. Recordemos que cuando decimos la recibieron se refiere a la palabra. Cuando alguna versión dice no lo recibieron, se refiere al Logos eterno, es decir, al Hijo de Dios. Los suyos no la recibieron, y los suyos puede referirse al mundo en general que había sido creado por él, al pueblo de Israel, que era su casa, e incluso a su propio pueblo de Nazaret. Recordemos que él estuvo en su pueblo y también les recordó eso, que en un pueblo no reciben al enviado. Sea el significado que le demos, es importante reconocer que Jesús viene a su casa, pone su morada, su tienda en ella. Esta imagen viene de acampar, cuando los pueblos nómadas del desierto plantan su tienda en algún sitio por un tiempo. Al poner su morada entre nosotros, el Logos eterno de Dios se hace hombre, lo cual es también venir a su casa por ser el ser humano, criatura de Dios. Sea entonces el mundo, sea el pueblo de Israel o el corazón humano, lo decisivo es que no lo recibió o que no lo recibimos. Solo hay que dar la mirada al mundo de hoy para darnos cuenta que no son los valores propuestos por Jesús los que imperan. Él no está en su casa, porque la generalidad del mundo sigue como si Dios no hubiera venido en carne humana. Finalmente, la reflexión de este tema. El profeta Isaías, al anunciar la suerte del Mesías como el siervo sufriente, predice que será rechazado. Dice Isaías en el capítulo 53:3, y pueden leer también todo el capítulo 53 que nos habla del siervo sufriente, de cómo Jesús sería rechazado. Dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos las miradas. Fue despreciado y no nos importó. Más de 500 años antes de Cristo, se había anunciado cómo el siervo sufriente, el Hijo de Dios, no sería acogido, sería rechazado en su propia casa. Esta profecía se aplica tanto al pueblo de Israel como al mundo entero que rechaza al crucificado, a la posibilidad de ser hechos hijos de Dios por medio de él, como nos lo dice el versículo que estudiaremos en el siguiente encuentro. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué impide en nosotros recibir a Jesús, creer en él verdaderamente y recibir la vida que él nos otorga? ¿Somos conscientes de aquello que no nos permite recibir a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios verdadero? Podemos pensar qué aspectos de nuestra vida, qué áreas de nuestra vida, qué dimensión de nuestro yo no hemos querido renunciar, no hemos querido entregar verdaderamente, para no vivir nosotros, como dice San Pablo: ya no vivo yo,
es Él el que vive en mí. ¿Qué debemos preparar en nosotros? Ahora, en este grupo que está haciendo este seminario, antes de estudiar el versículo 1:12, que nos dice que a los que lo recibieron les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hay en nosotros, como en un adviento, que debemos preparar, limpiar en nuestro corazón? Como decía Juan Bautista, recordemos, allanar el camino para que Él venga. ¿Por qué no vive plenamente Él en nosotros? Finalmente, preguntémonos, si decimos que creemos en Él y por tanto lo hemos recibido en nuestra vida, ¿tenemos vida eterna? ¿La vida de hijo de Dios, de hijos de Dios que otorga Jesucristo? Es decir, percibimos, disfrutamos esa calidad de vida, la vida plena que da el Hijo de Dios, a la que tienen derecho todos los creyentes. No es una utopía, no es para mañana, no es cuando terminemos nuestra vida en este mundo, no es el cielo al final de la vida, es la vida eterna aquí y ahora. Recordemos que San Juan nos dirá en el Evangelio, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Quiere usted tener esa vida? ¿Tiene esa vida? ¿Está haciendo el camino para descubrir esa vida en usted? Estimados participantes del seminario, en el texto que ustedes encuentran al lado o junto a este audio video que hemos hecho en el día de hoy, habrá un estudio, unas preguntas al final. La propuesta es que este encuentro sea demorado porque hemos querido también que sea un encuentro de estudio. Es decir, que finalmente ustedes, después de haber leído, escuchado y estudiado la palabra de Dios, puedan preguntarse con algunas citas cómo está haciendo realidad en su vida. Los invitamos a hacer este estudio y a encontrarnos en nuestro próximo encuentro. Que Dios les acompañe.